Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al primer evento de nuestra serie de programas Perspectivas sobre Colombia en el Mundo. Soy Lina Delgado, directora ejecutiva de la Colombian American Association. La Colombian American Association es la primera cámara de comercio binacional de Colombia en Estados Unidos. Esta es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en 1927 en Nueva York. Llevamos casi un siglo de trabajo donde hemos sido testigos de los mayores retos que ha afectado a Colombia y también hemos sido protagonistas en la promoción de Colombia en el exterior con el objetivo de promover el desarrollo del país. Por eso, en esta oportunidad nos sentimos complacidos en aliarnos nuevamente con el Colombian Study Group para crear este espacio en donde invitamos a los candidatos y a candidatas aspirantes al Congreso que quieran representar a la diáspora colombiana para que puedan dirigirse no solo a los colombianos en el exterior, sino también a la comunidad internacional. En la Colombian American Association estamos firmemente convencidos que estos espacios son una oportunidad inigualable y una plataforma única para atraer las discusiones que formarán la Colombia del mañana. Quiero darle las gracias a los candidatos y candidatas Cristian Mancera, Sondra McCollins, Hernando Barreto, Carmen Ramírez y Juan David Vélez por aceptar nuestra invitación para participar en el debate del día de hoy. Desafortunadamente, Gloria Castro, por razones de fuerza mayor, no podrá estar con nosotros. Ahora quiero darle la bienvenida a Manuel Pérez, representante del Colombian Study Group. Muchísimas gracias, Lina. Buenos días para todos, los candidatos y a la gente que nos acompaña en la audiencia. Mi nombre es Manuel Pérez. Les quiero agradecer, Lina, Lauri, Andrés, todas las personas en el Colombian American Association y todo el equipo del Colombian Studies Group que ha ayudado con la planeación de este evento. El Colombian Studies Group es una red de estudiantes e investigadores trabajando por Colombia desde la academia en universidades como CUNY, The New School, NYU, FIU y Princeton, desde donde los saludo. Nos encuentran como Colombian Studies Group en Twitter, Facebook e Instagram y estamos muy emocionados de tener este debate, seguir continuando el apoyo de la democracia, el debate democrático. Y ahora les presento a quienes van a ser nuestros moderadores el día de hoy. Vanessa Rosales, quien se graduó como historiadora, hizo un magíster en periodismo en el Diario Argentino de la Nación, es escritora y columnista en El Espectador. Y Javier Urrea también nos acompaña, politólogo, doctorando y cofundador de ARSEX, la red de colombianos en el exterior. Muchas gracias y les paso el micrófono a los moderadores. Bueno, muchas gracias. Buenos días para la audiencia que está en América, buenas tardes en Europa, buenas noches en Oceanía. Damos la bienvenida a este debate conversatorio, tal vez el último que queda, entendiendo que el próximo lunes ya comienzan las elecciones para los colombianos en el exterior. Recordarles que esta transmisión se hace a través de todas las redes sociales, el Facebook del Colombian Studies Group. Búsquenlo. También sepan ustedes que este debate tiene o se conforma en tres partes. En una primera parte, a través de respuestas abiertas, ustedes van a responder todas las candidaturas sobre temas relacionados con participación, con representación, con política pública migratoria, con funciones de la Comisión Segunda. Después van a tener un espacio para respuestas cerradas de sí o no. Queremos conocer sus posturas frente a determinadas temáticas. Y finalmente vamos a abrir un espacio para preguntas de la audiencia. Van a tener 2 minutos para cada una de sus intervenciones. Al minuto y medio les va a sonar una alarma para que sepan que les quedan 30 segundos para que vayan cerrando sus intervenciones y usaremos un cronómetro para ello. Voy a empezar a presentar a las candidaturas que nos acompañan el día de hoy. Me corresponde en este momento presentar a Sandra McCollins de New Jersey, Estados Unidos. Ella es del Partido Conservador, número 403 en esa lista. Y también presento a Carmen Ramírez de Suiza, de Europa, del Partido Colombia Humana, encabezando la lista con el número 401. Y le doy el paso a la comoderadora, a Vanessa Rosales, para que siga con las presentaciones. Y ya iniciamos con las preguntas. Adelante, Vanessa. Muy buenos días.
Por mi lado, presento a Cristian Mancera, que se encuentra en Miami con el Partido Liberal, con el número 401 también. A Hernando Barreto, que también está en Miami, por el Partido Alianza Verde, con el número 402. Y a Juan David Vélez, también en Miami, por el Centro Democrático, con el número 401. Bien, entonces, como lo habíamos comentado, vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Son preguntas abiertas, ustedes tienen 2 minutos y al final de la ronda vamos a dar un espacio para las réplicas y comentarios pertinentes. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que se estima que hay más de 5 millones de colombianos en el exterior. Esos datos yo creo que ustedes lo saben, inclusive la necesidad de hacer un censo actualizado. Sin embargo, según cifras, hay inconvenientes para votar y para participar. Así que vamos a empezar a hacer preguntas sobre esas temáticas, participación y representación. Y comenzaremos con la candidata Carmen Ramírez. A ella le preguntamos qué propone o qué se propone para aumentar la participación electoral de los colombianos y las colombianas en el exterior. Adelante, Carmen. 2 minutos. Gracias. El micrófono. Hay que abrir el micrófono. El micrófono. Efectivamente, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos. Vale. Adelante. Vale, gracias. Efectivamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como ustedes lo mencionaron, hay que hacer un censo mundial, ¿no?, para saber dónde estamos, cuántos somos, qué necesidades tenemos. Y con respecto al tema justamente de lo que tiene que ver con la baja participación política, yo pienso que hay 2 razones importantes que se deben tener en cuenta. La primera es que muchos y muchas colombianas no sabemos cuánto es el porcentaje de colombianidad que está desperdigada por el mundo, que se encuentra en los países destino de manera irregular, no tienen la posibilidad de tener sus papeles en regla, y muchas de esas personas en este ejercicio de campaña nos hemos dado cuenta que piensan que por no tener sus papeles en regla no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos, y uno de esos derechos es el derecho al voto. Por eso es importante también llevar a cabo este censo e informar adecuadamente a las personas, a los colombianos y a las colombianas. Esto solamente se puede hacer a través de campañas que lleven la voz de la necesidad de saber en dónde estamos y cómo estamos, pero también una de las cuestiones que pienso que es muy importante tener en cuenta es que no hay confianza en la representación del Estado colombiano en los diferentes países de destino. No hay confianza porque la institucionalidad en Colombia está desgastada, porque la gente cuando llega a hacer alguna gestión en las instituciones estando en Colombia es muchas veces mal interpretada la situación. Siempre sabemos que las personas en una ventanilla para llevar a cabo una gestión simple como es sacar algún tipo de documento o algún tipo de certificación, siempre se espera que la persona reciba algún favor a cambio, a pesar de que los funcionarios oficiales están recibiendo un sueldo. Siempre existe ese imaginario. Yo pienso que la ausencia de participación política obedece a la falta de confianza en la institucionalidad, en el Estado que debería representarnos a través de las embajadas y los consulados. Javier, muchas gracias. Corresponde a mí la próxima pregunta para el candidato Juan David Vélez. ¿Promovió usted la participación democrática de los colombianos en el exterior en elecciones atípicas como lo fueron el plebiscito por la paz o la consulta anticorrupción? 2 minutos. Un saludo muy especial para ti, Vanessa, para Javier, para los demás candidatos. Yo fui promotor del plebiscito en el año 2010 y fui el único que llevó las banderas y inscribió
un comité para promocionar el voto por el no en el exterior, dando resultado, como bien lo sabemos, de una participación importante de los ciudadanos colombianos en el exterior en la decisión histórica como fue el rechazo al acuerdo entre Juan Manuel Santos y las FARC. Para la consulta anticorrupción decidí abstención en la votación, porque consideraba que era una consulta que no generaba ninguna transformación real más allá de una promesa de campaña de quienes perdieron las elecciones en el 2018. Por ende, lo que hicimos fue promover desde el Congreso de la República esa transformación para la lucha contra la corrupción. Y tengo muy claro la importancia de la participación democrática de los colombianos en el exterior en las decisiones de Colombia. Y es por eso que celebro que este año más de 900,000 personas estén inscritas para votar en estas elecciones en marzo. Pero ese es el contraste de las 620,000 que teníamos en el año 2018. Eso se ve una muestra de un incremento al interés de las decisiones que pueden tomar los colombianos en el exterior para el futuro de Colombia. Hay que recordar que en el año 2018 fueron 16% de las personas inscritas las que votaron para el Congreso, una comparación del doble de lo que fue en el año 2014. Entonces la promoción sí está en la participación de todos los colombianos en el exterior en cada una de las decisiones, pero evidentemente hay decisiones políticas que uno toma y uno asume, y por eso apoyé decididamente el referendo del plebiscito y tomé una decisión política de no participar en una consulta que no tenía un fin loable para nuestra nación. Bien, gracias. Gracias por la respuesta. Ahora le preguntamos a la candidata Sandra McCollins cuál es su postura y si defiende la propuesta del voto digital para los colombianos en el exterior. Muchas gracias. Primero quiero aclarar que mi nombre es Sondra y no Sandra. Sondra. Y que yo vivo en New York, no en New Jersey, pero bueno, digamos que de alguna forma somos muy cercanos y también tengo que ver con la comunidad de New Jersey. Bueno, yo como todos, casi todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que los consulados hay que modernizarlos y hay que hacer todo el tema de digitalización. En un futuro muy probablemente se va a poder gestionarlo del tema, o sea, ya sea voto biométrico o voto digital. Pero antes de eso tenemos que empezar por modernizar los consulados, porque si no estaríamos hablando de las mismas leyes que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo que se vuelven un saludo a la bandera y terminamos no aplicándolas. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que el Estado está preparado para hacer. Y es verdad que esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta que el tema de la digitalización es posible y que además es necesaria, pero no es que nosotros como Estado ya estamos preparados para dar ese paso. Hay que hacer un proceso que no sé si se tarda más de 4 años, porque si ya llevamos tantos años con los representantes que han estado en esta color, intentando modernizar los consulados, intentando que los procedimientos sean digitales y que no tengamos que ir hasta un consulado que a muchos nos queda inclusive a 4 horas, 5 horas, y tengo gente que vive a días de los consulados cercanos. Entonces, pues obviamente estamos hablando de cosas que no van a ser realizables en un periodo. Creo que el procedimiento hay que hacer un plan de trabajo donde haya unas escalas y unos pasos, y lo primero que hay que hacer es modernizar los consulados, digitalizar los procedimientos básicos a los que la gente acude a los consulados, y ya luego sí implementar el tema de voto digital o voto biométrico, porque es que, como dijo Juan David, solamente el 16% de los que están inscritos para votar votan por esta curul, pero es más también por desconocimiento. Entonces hay que hacer unas gestiones previas a pasar al voto digital para poder que la gente empiece a entrar en el mundo moderno o en el mundo de la tecnología. Gracias, Sondra. La próxima pregunta va para el candidato Cristian Mancera. ¿Cuál sería su estrategia para aumentar la representación en el Congreso de los colombianos en el exterior? Primero que todo, un saludo a todos ustedes, a las personas que nos están viendo. La respuesta a la pregunta. Creo que es importante, primero, mentalizar al país de la importancia que tienen los colombianos en el exterior.
Creo que eso va a garantizar que los diferentes representantes a la Cámara y senadores que muy pocos conocen de este tema, por no decir que son contados, puedan entender la necesidad de aumentar la representación y no con 20 curules ni con 6 senadores como alguien le dio por presentar en la pasada legislatura, que me pareció absurdo esa pretensión, sino más bien organizando el tema. Tenemos una representación con un representante actualmente, se nos quitó una curul, vamos a recuperar esa curul que sería un paso inicial, pienso yo. Segundo, darle vida a lo que está en la ley 1465, que es la creación del Viceministerio para las Migraciones, que eso va a permitir conectar el trabajo legislativo con lo que está actualmente en el Ejecutivo, que pienso que no hay una conexión entre el uno y el otro frente al tema de la migración colombiana. Y creo que es el camino para ampliar esa representación. Algunos han sugerido que un senador por los colombianos en el exterior también podría ser una posibilidad, tener 2 representantes y un senador, pero pienso que para poder vender esa idea en el seno del Congreso, tenemos que ser muy estratégicos para poder lograr sacar ese tema adelante, que va primero de la mano de visibilizar la problemática, segundo, la importancia que tiene la diáspora para el desarrollo del país y las diferentes regiones de las cuales hacen parte sus representantes y senadores. Y tercero, conectar el trabajo legislativo con el trabajo ejecutivo a través de el tema del viceministerio para las migraciones o en su defecto lo que yo le quiero nombrar, que es el Instituto para los Colombianos en el Exterior. Creo que mientras no exista esa conexión entre legislativo y ejecutivo, no vamos a poder sacar el tema y ordenar finalmente el tema migratorio para la comunidad migrante en el exterior, y ese es un tema por el cual me la voy a jugar en el Congreso. Muy bien, muchas gracias. Ahora, para cerrar esta ronda, les recuerdo que cerramos esta ronda e iniciamos un espacio de réplicas o comentarios a todo lo que ustedes han comentado. Le preguntamos al candidato Hernando Barreto, para usted, ¿cuál es la principal dificultad para votar y qué propone para solucionarla? Recordemos que estamos hablando ahorita en este momento de eso, de participación y representación. Adelante, candidato. Muchísimas gracias. Definitivamente hay que combinar las soluciones para la representación. En primer lugar, definitivamente necesitamos incrementar el número de congresistas que nos representan, un número que sea equitativo al 10% de la población que representamos de colombianos, y todos colombianos dentro o fuera debemos tener los mismos derechos y las mismas garantías para ejercer nuestro derecho. Pero definitivamente el tema del voto digital es fundamental y se ha confundido, hablando, digamos, en estos meses con la gente, se ha confundido el tema del voto electrónico con el voto digital. El voto electrónico usando máquinas electrónicas en lugar de papel ya es prácticamente obsoleto. Lo que necesitamos es un voto que la gente pueda votar desde su celular, desde su computador. Cuando vinieron aquí los precandidatos del Centro Democrático a Miami, le pregunté a cada uno personalmente qué opinaba de la posibilidad de que pudiéramos inscribirnos para votar digitalmente. Y la respuesta de prácticamente todos fue: eso es complicado, no estamos listos, no habría que modificar la ley. Y un mes después, el gobierno abrió la posibilidad de inscribirnos digitalmente. Y rompió también un paradigma, que es que no necesitamos los consulados para eso. Los consulados son un intermediario físico, pero no, los que nos inscribimos, el 60% de las nuevas inscripciones fueron digitales. Luego, está demostrado que la tecnología la hay, y segundo, que la gente está dispuesta a utilizarlo, y tercero, que no necesitamos los consulados para eso. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pasamos al momento de las réplicas sobre los comentarios que ustedes han hecho, ¿no? Recordemos que el punto inicial aquí es cómo mejoramos la representación, cómo aumentamos la participación con una comunidad que tiene una abstención aplastante y con una infrarrepresentación que tenemos en el Congreso de la República de Colombia, donde solo uno de ustedes tiene no solamente el deber, sino la responsabilidad de representar a más de 5 millones de comunidad colombiana que está por fuera del país. Vemos que tiene la mano alzada el propio candidato Barreto, también la candidata Carmen. Entonces, primero vamos a escuchar a Carmen Ramírez y después a Hernando Barreto, que acabo de terminar. Adelante, Carmen. Un minuto, por favor, para esto, para que seamos muy concretos y le demos paso a las siguientes rondas de preguntas. Adelante. A mí me parece que es muy importante tener en cuenta que no es posible un país como Colombia sin paz.
Esto ha generado la expulsión de colombianas y de colombianos. Yo sí debo decir que es absolutamente impensable que un representante de colombianos y colombianas en el exterior se niegue a firmar la paz por la necesidad justamente de pertenecer a un partido y hacer básicamente eco de las necesidades de ese partido de entorpecer la paz en un país que podría tener paz y dejar de estar expulsando a su ciudadanía. Por otra parte, en los acuerdos de paz es importante, hablando de temas de representación, hay que tener en cuenta que el espectro de ampliar las curules a la circunscripción internacional debe incluir las curules especiales de paz, porque hay millones de víctimas en el exilio, millones de víctimas del conflicto armado, y esta población también necesita una representación genuina en el Congreso de la República. Gracias. Gracias. Adelante el candidato Barreto y después el candidato Cristian Mancera. Adelante. Muy específicos, que tenemos solamente un minuto para estas réplicas. Adelante. Con respecto al viceministerio de Migraciones que está contemplado en la ley 1465, yo considero que debemos procurar es que sea viceministerio de los colombianos en el exterior, porque el tema migratorio se ha mezclado lo que es ahora migración hacia Colombia y necesitamos es representación de los colombianos en el exterior. Pero la crisis de representatividad va más allá de simplemente cuántos congresistas tenemos, que obviamente necesitamos aumentar y tener presencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Pero va con el hecho de que algunos, digamos, los que nos han representado en los años anteriores se han enfocado en temas muy partidistas, sin abrirle la puerta realmente y sin el concepto de que el congresista, teniendo una sola debemos ser voceros de toda la comunidad en el exterior. Sí, muchas gracias. Adelante, candidato Cristian Mancera. Claro, pero hay que entender también de que no se le puede poner viceministerio para los colombianos en el exterior, porque jurídicamente estaríamos excluyendo la migración que entra al país, que de una u otra manera eso sería una complicación. Entonces hay que tener un ente que se ocupe de la migración colombiana, y la migración implica tanto los que migran como los que ingresan al país. Hay que hacer esa aclaración en primer término. Segundo, creo que el año pasado se presentó, como lo estaba mencionando, una propuesta desde los comunes para ampliar la representación de los colombianos en el exterior en una forma que, en fin, como lo dije anteriormente, me pareció absurda, no porque no tengamos derecho a la representación, sino porque sencillamente la representación no implica número ni implica cantidad, lo que implica es la sustancia y la efectividad de la misma. Entonces tenemos que ser muy efectivos en cómo proponemos esto al seno del Congreso para que los demás congresistas nos copien, porque es que un congresista no hace las leyes, uno solo, y así poder garantizar que finalmente esa participación se puede ampliar, porque no podemos venir aquí con politiquería ni con populismo y decir, no, que vamos a inventar 10 curules y para todo el mundo, no. Hay que ser concretos en cómo vamos a ampliar la representación para que en Colombia entiendan la necesidad y que se pueda lograr efectivamente que esa participación de nuestra diáspora sea realmente tenida en cuenta. Muchas gracias. Vamos con el segundo gran segmento temático, o le damos réplica al candidato Juan David. Muchas gracias, y qué pena. Pensé que había levantado la mano. Yo creo que hablando de representación justa, sin duda alguna, nosotros estamos planteando dentro de nuestro eje de trabajo es insistir, porque ya lo hemos propuesto en el Congreso, insistir en recuperar la segunda curul para los colombianos en el exterior. Y tenemos que ser realistas, no populistas. El país está haciendo un gran reclamo en la reducción del tamaño del Congreso y el salario de los congresistas. Y por eso no podemos venir acá a decir de que hagamos una reforma que nos otorgue 10 curules para los colombianos en el exterior, según lo que establece la Constitución. Esta es una circunscripción especial, no territorial. Por ende, no cabe el espacio de decir que porque somos 5 millones tenemos que ser igual a Bogotá o a Antioquia o el Valle del Cauca. No cabe sino en el discurso populista, no en el realista. Segundo lugar, paz versus justicia. Yo definitivamente trabajé arduamente en contra del proceso de impunidad, donde hoy tenemos a los criminales de lesa humanidad de las FARC sentados en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel, y ya vemos el resultado tan nefasto que ha dejado ese acuerdo. Entonces, me reafirmo en mi posición coherente
de que paz sin justicia no es paz duradera. Y estoy de acuerdo. Hablar de viceministerio pues es muy fácil. Quedó incluso el estudio por parte del ministerio en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros lo incluimos. En momentos de crisis del país estamos hablando de más burocracia. Yo creo que hay que ser más efectivo. Fortalecer Colombia nos une para que posteriormente lo podamos hacer a través de un servicio como lo que tiene planteado hoy México, a través de la atención que se le puede dar a los colombianos en el exterior. Vamos, ¿más réplica o sigo con el segundo punto, Javier? Sigamos para que nos dé tiempo de poder abordar todas hay bastantes preguntas y de verdad que queremos conocer todas sus posturas frente al resto de las temáticas. Adelante. Pues el segmento temático que nos corresponde tiene que ver con política integral migratoria y sobre todo desde la perspectiva de género. Sabemos que el género, o se afirma que el género es uno de los factores que más repercute en las experiencias migratorias, especialmente para mujeres y para personas de las comunidades LGBTI. La primera pregunta se la dirijo a la candidata Carmen Ramírez. ¿Con cuáles acciones se comprometería para proteger a la mujer migrante? Bueno, dentro de nuestro programa que hemos llamado Pacto por la Paz y el Buen Vivir de la Colombianidad en el Exterior, tenemos un eje muy importante que es justamente el pacto por las mujeres, la diversidad, las poblaciones vulnerables y la multiculturalidad. La apuesta nuestra es que las mujeres puedan migrar y, por supuesto, ser protegidas también para construir la historia, no solamente en el sentido de migrar del país, sino que hacen parte de todo el eje temático que tiene que ver con mujeres en el pacto histórico y la política que se pretende implementar cuando seamos gobierno. Nuestra posibilidad es promover una migración segura y libre, pero sobre todo voluntaria, y por eso nosotros sí insistimos en que uno de nuestros eslogan, incluso de campaña, es que la migración debe ser una opción y no una obligación. Y en ese sentido debemos tener un país en paz. Y por eso nos comprometemos con que Colombia necesita paz y necesita la implementación integral del acuerdo de paz, además de garantizar los derechos humanos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y a la no repetición. Especialmente de las víctimas, pero trabajaremos, por supuesto, desde nuestra curul con la relación necesaria de eliminar las violencias basadas en género, especialmente en la comunidad de mujeres migrantes, y en ese sentido también trabajaremos especialmente con unas demandas que nos han llegado de una población muy especial, y es justamente las profesionales del hogar y los cuidados en el extranjero. Muchísimas mujeres colombianas, me incluyo, trabajamos en temas relacionados a los temas del cuidado, a los temas de la atención del hogar, a los temas de la limpieza, y en ese sentido varios países han ratificado ciertos convenios internacionales para proteger esta población. Más adelante entonces quiero en mi momento de réplica terminar y redondear. Sí, por favor, sí. Recordemos que cerramos la ronda y ahí vamos a tener un momento de réplica para ahondar en algunos temas que no nos alcance ahora. La siguiente pregunta es para el candidato Cristian Mancera. ¿Con cuáles acciones se comprometerá cuando llegue al Congreso, si llega, para proteger a la niñez migrante? Pienso que uno de los fundamentales acuerdos que hay que llegar es entender que tenemos una seria crisis de representación que implica que muchos ciudadanos salen del país, salen por motivos de violencia, por motivos de abuso, algunos jóvenes colombianos siendo víctimas de trata de personas, en algunos casos también son obligados a trabajar en condiciones bastante deplorables. Entonces el compromiso, y creo que es un compromiso más general, no solamente con esa población vulnerable como son los niños, sino también con mujeres, también las comunidades afro y la comunidad LGBT, que me parece que hay que generar un compromiso de gobierno, de agenda pública para efectos de encontrar acuerdos binacionales con los diferentes países donde se encuentran la mayor cantidad de casos a nivel estadístico
de estos abusos, tanto a menores como a mujeres, como a personas de condición sexual distinta y a los afrocolombianos, para efecto de tener una política pública general para proteger a todas estas comunidades y en esos estados receptores buscar la manera de encontrar cuál es el problema, cómo solucionarlo y buscar medidas desde el punto de vista legal que protejan a estas comunidades para poder brindarles el acompañamiento necesario. Y eso hace parte de mi programa legislativo abanderar desde el Congreso de la República una política pública ordenada en temas migratorios con un énfasis en la protección a comunidades vulnerables y ese será mi compromiso. Para la candidata Sondra McCollins, ¿con cuáles acciones se comprometerá para proteger a la comunidad LGBTI migrante? Bueno, nosotros ya tenemos muchas leyes y muchos decretos que no se han aplicado. Una de las formas de hacer esta gestión viable es hacer control político. En el decreto 869 del 2016, que pues está vigente pero no ha sido aplicado, hay varias gestiones que deben los consulados y las embajadas ejercer para personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Si una persona que pertenezca al conglomerado LGTBI está en estado de vulnerabilidad, el Estado está en la obligación de salir a protegerlo. Pero como comunidad, nosotros, todo el Estado colombiano, en este momento se les da una representación, se les está dando su estatus y su reconocimiento como una comunidad que debe ser protegida a nivel internacional, incluso a través de estamentos de organismos internacionales, y la discriminación está proscrita de todas formas desde la ley, la Constitución y los organismos internacionales. El hecho de no tener una protección del Estado, independientemente si pertenecen a la comunidad o no, es una forma de que el Estado los abandone. No solamente la comunidad internacional, los colombianos de la comunidad LGTBI que se encuentran afuera están desprotegidos, también las madres cabezas de hogar y también el resto de colombianos que estamos esperando una representación hace años y que no se nos ha puesto en el radar. Yo creo que es hora de empezar a trabajar por todos sin distinción, de una forma inclusiva y que los consulados y las embajadas nos sirvan para lo que deben servir, para proteger nuestros derechos, para ayudarnos en educación, para ayudarnos en el apoyo jurídico que requerimos y para poder salir adelante como comunidad, independientemente de la bandera que tengamos. Bien, la siguiente pregunta es para el candidato Hernando Barreto. ¿Con cuáles acciones se comprometería para proteger a las mujeres víctimas de la explotación sexual? Bueno, como lo he mencionado antes, también lo mencionó la candidata anterior, el Estado no está enfocando, y los consulados y la Cancillería no están enfocando correctamente los recursos. Mi propuesta específicamente es, vengo del sector privado, hacerle una reingeniería al Estado, de direccionar recursos. No tenemos presupuesto ni siquiera para representación o ayuda en términos jurídicos o en términos de la población, como las mujeres que son explotadas. No hay recursos, no se trata de agregar más presupuesto, se trata de virtualizar los consulados. Todos esos trabajos de notaría y registro no necesitamos ya que los hagan consulados. En cambio, sí necesitamos que ese presupuesto que no está siendo bien utilizado vaya precisamente a la protección de las comunidades que están en estado, digamos, que necesitan y que están en estado de indefensión o que están en estado vulnerable, como las mujeres que son explotadas, como los niños que no tienen suficiente protección. Para el candidato Juan David Vélez, ¿con cuáles acciones se comprometerá para proteger a los migrantes en situación irregular? Gracias, Vanessa. Eso es un tema fundamental. Yo creo que hoy Colombia es ejemplo mundial en la atención a los migrantes. Bajo este gobierno y con la ayuda del Congreso de la República, hemos liderado la mayor apertura a migrantes con la recepción de 2 millones de ciudadanos venezolanos que están en nuestro territorio y se les otorgó un estatuto temporal de protección. También la recepción de más de 1 millón de colombianos que retornaron al país y que hoy están desarrollando incluso proyectos productivos gracias a la ley de retorno. Por eso Colombia
debe generar un acuerdo con los Estados Unidos, con España, con Chile y con los países receptores que hoy aplauden la actitud de Colombia para poder brindarles un estatuto temporal de protección para regularizar los colombianos que se encuentran sin un estatus migratorio definido en estos países. Es por eso que el día de ayer yo le presenté al gobierno, ante la visita del presidente Duque el próximo 10 de marzo a reunirse con el presidente Joe Biden, esta propuesta. Pues hoy Colombia tiene las cartas de presentación de buena atención al migrante y es hora de que la comunidad internacional no solo nos aplauda, sino que nos ayude con esta población, que le aporta al país donde se encuentran y que por supuesto le siguen aportando al país emisor que somos nosotros. Bien. Muy bien. Bien, entonces, muchas gracias a todas por sus participaciones en esta ronda. Si hay alguna réplica, algún comentario sobre lo que han comentado algunos de ustedes, es el momento de hacerlo. Les voy a recordar, no nos está sonando muy bien el cronómetro. Entonces, cuando yo les haga así, porque no quiero decirles tiempo y desconcentrarlos en su respuesta, simplemente cuando alce así este esfero es porque ya les quedan 30 segundos para que vayan redondeando. En las intervenciones son 2 minutos y en las réplicas 1 minuto. Queremos ser muy específicos porque ahora vamos a pasar también a otra ronda de preguntas bien interesantes. Así que me parece que alzó primero la mano la candidata Sondra, después el candidato Cristian Mancera y si hay alguien más, también para tenerlo aquí presente. Así que adelante, Sondra, 1 minuto. Gracias. Gracias. Sí, me parece oportuno hacer esta intervención porque precisamente una de las cosas que le hemos criticado al candidato Juan David es que se ha dedicado a trabajar para Colombia con los colombianos en procesos que son internos. O sea, sí, el retorno es importante, pero los que retornan no están afuera, ya están en el país, y los que llegan de otros países a Colombia, pues obviamente hay que hacer gestiones por ellos, pero pues tampoco incide en los 5 millones o más, o no sabemos, porque en estos 4 años tampoco pudimos hacer el censo, que estamos afuera. Entonces, no quisiera que nos desenfocáramos nosotros, los que quedemos, la persona que ocupe este cargo, en trabajar por cuestiones que sean internas de Colombia, cuando tenemos muchos problemas los inmigrantes que estamos afuera, que no deseamos retornar a Colombia, que queremos hacer una vida afuera y que queremos la representación del Estado y que activamente rogamos que estén ahí para nosotros, porque es que se gastan más de 500.000 millones de pesos en nómina y nosotros pues desafortunadamente no estamos recibiendo la atención adecuada para eso. Bien, ahora le damos el turno de la palabra al candidato y representante Vélez, pero primero pasa ahora el candidato Mancera y después el candidato Barreto y después el candidato Vélez, si quiere responder al comentario de la candidata Sondra. Adelante. 1 minuto. Ok, entiendo. Hay un tema que me parece válido señalarle al congresista Juan David Vélez, es el siguiente. Depende cómo usted lo venda. Si usted va a ir allá a vender que es que queremos más burocracia, pues obviamente nadie le va a prestar atención a usted, como pasó en los últimos 4 años. Pero si usted va al Congreso y le dice al Congreso y a su presidente que usted tuvo durante 4 años y no pasó mayor cosa, de que hay una cantidad de ciudadanos en el exterior que le aportan más de 7.000 millones de dólares a la economía nacional y que esas regiones se desarrollan en parte por esos recursos, ¿qué haría Colombia sin esa plata? Me pregunto yo. O sea, sería una crisis económica. Entonces yo pienso que es un tema de cómo usted lo venda. Y el objetivo de vender este tema no es un tema de más burocracia. Y estoy de acuerdo con usted, 10 curules es un absurdo y una medida populista. Pero en lo que sí pienso que hay que trabajar es en la creación de ese viceministerio para las migraciones. Hay que crearlo, no lo que usted hizo con Colombia Nos Une, que fue un desastre. Y aparte de todo, yo pienso que hay que ampliar la representación. Las 2 curules hay que tenerlas. Y estoy de acuerdo que hay que mesurar el gasto. Pero si le vendemos a la idea a los congresistas en Colombia y al presidente de turno, ¿qué aportamos nosotros? Yo creo que la gestión es muy sencilla y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Muchas gracias. Adelante, candidato Hernando Barreto, y después responde el representante y candidato Juan David Vélez. Definitivamente, para lograr mayor representación y para hacer cambios sustanciales se requiere una reforma política, pero no significa que es populista proponer una mayor representación que tenga en cuenta la cantidad de colombianos en el exterior. Muy bien la atención que le estamos dando a los 2 millones de inmigrantes en Colombia, pero somos 6 millones o 5 millones y ni siquiera ha habido una propuesta seria
de hacer un censo. Cuando el último censo se hizo en Colombia en el 2018, 5 millones de colombianos que viven dentro de Colombia respondieron al censo por internet, más de 5. Y no se hizo ninguna propuesta para que el censo incluya a los colombianos en el exterior. Necesitamos esos números para poder hacer política pública y para poder proponer reformas políticas que son necesarias. Entonces no se trata de populismo, como lo dice Juan David, sino de enfoque, de estar concentrado en dónde está. Desafortunadamente, Colombia nos une. Arrancó bien, porque estuvo en el comienzo y se convirtió en simplemente más burocracia, como pues obviamente ha resultado ser la representación consular en este gobierno, que bajó de un 33% de carrera profesional a un 20% cuando habían prometido aumentarlo a 50%. Bien, muchas gracias. Adelante, Juan David Vélez. No, yo no he venido trabajando solamente para la población colombiana retornada. Lo que pasa es que hay que mencionarla bajo una migración tan cambiante y tan particular que está teniendo Colombia. Es que la migración no solamente es la emigración, también es la inmigración, la migración pendular, la migración de tránsito. Y esos son los retos que uno tiene que asumir como representante de los colombianos en el exterior, y sobre todo si uno es miembro de la Comisión Segunda Constitucional, donde lógicamente pues debería estar el congresista por los colombianos en el exterior, porque son temas que uno trata en eso. Entonces, no es solamente hablar. Por eso los beneficios hacia los colombianos en el exterior están en lo que hemos hecho durante los últimos 4 años. Los hemos vinculado a la política pública del país en diferentes materias, y está comprobado porque hay que revisar las leyes. Y por eso sacamos adelante la política integral migratoria, que genera una vinculación directa de los colombianos en el exterior. Porque si no hubiéramos hecho solamente una política integral migratoria para los migrantes en Colombia, y no, realmente logramos generar un capítulo para los retornados y para los colombianos que están en el exterior. Y Colombia nos une es un programa fascinante. Para terminar, Javier, bajo el artículo 52 de la política integral migratoria lo fortalecemos debido a que el diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional se ha impedido por temas económicos, porque la capacidad burocrática no nos da para crear otro viceministerio, sino para que tener un trabajo efectivo a través de un gran trabajo que ha hecho Colombianos durante los años. Perdón por la Bien, muchísimas gracias por sus intervenciones. Vamos a pasar a otro tema. Les recordamos a la audiencia que pueden enviar sus preguntas por la fanpage del Colombian Studies Group. Ahí se está transmitiendo esto. Pueden utilizar el hashtag Elecciones Colombia. Vamos a pasar a otra ronda de preguntas sobre temáticas que están vinculadas con la Comisión Segunda. Es decir, muchas veces se piensa que solamente en la Comisión Segunda se habla de migración y se habla de otros temas, también como política internacional, comercio exterior, integración económica, ¿no? Etcétera. Entonces, sobre eso, ya digamos que se ha mencionado la importancia indudable de las remesas. Solamente para tener en cuenta un dato, en el 2021 se registró un crecimiento de casi el 24% comparado con el año anterior. Es decir, es muy importante el peso de las remesas en la economía nacional. La pregunta para el candidato Hernando Barreto es la siguiente: ¿qué papel juegan los colombianos en el exterior en su visión económica del futuro colombiano? 2 minutos, dos minutos, solamente les quiero recordar, cuando les haga así, les quedan 30 segundos. Al final de la ronda hacemos réplicas y comentarios. Adelante. Mire, es fundamental, o sea, los aportes de los colombianos del exterior y la diáspora, muy importante a nivel de remesas, fundamental para muchos municipios que dependen, el 70-80% de sus ingresos dependen de esas remesas, pero esa contribución de la diáspora va mucho más allá, y eso es lo que debe el Estado potenciar. Porque resulta que la diáspora está también invirtiendo, hay muchísimos emprendedores invirtiendo también en Colombia, generando oportunidades para los colombianos que se quedan en Colombia. Por ejemplo, en el área digital y en el área de tecnología, hay muchísimos emprendedores tecnológicos que están potenciando la posibilidad de hacer sus empresas en Colombia utilizando trabajo remoto desde Colombia, con unos salarios muy interesantes, muy importantes. Y en el tema, por ejemplo, de conocimientos,
hay una gran experiencia de esa diáspora en el exterior que no necesariamente necesitamos retornarlos para que contribuyan. Al contrario, es generar una serie de mecanismos para que esos conocimientos, esa experiencia se pueda proyectar hacia el país, hacia unas políticas de desarrollo económico alternativo que no dependan solamente de productos básicos y de minerales, pero que dependan más de conocimiento. Ahí es donde la diáspora tiene también un papel muy importante en el desarrollo económico del país hacia el futuro. La próxima pregunta va dirigida nuevamente a Sondra. ¿Cuál sería su estrategia de reformas políticas en materia de comercio y de mejora del clima de inversión que generen crecimiento económico y a su vez ayuden a reducir la pobreza y promover la prosperidad en Colombia? Bueno, nosotros en el tema migratorio tenemos que propender por el desarrollo de los colombianos que están en el exterior y muchos de ellos son empresarios y son emprendedores. A través de entidades como la de ustedes, cámaras de comercio en todo el mundo, que hay cámaras de comercio, que prestan los servicios a empresarios y aprovechando lo devaluado que está el peso colombiano, deberíamos fomentar el tema de exportaciones vinculando a los colombianos que están en el exterior para poder fortalecer ese canal de comunicación con los empresarios, aprovechar, mover la economía interna, pero pues gracias al peso, gracias a la fortaleza del peso internacional como es el dólar, así va a ser mucho más sencillo generar unas propuestas claras y reales, verdaderas, donde los colombianos puedan exportar productos, fortaleciendo la economía interna, ayudando al colombiano que está en el exterior, generando ingresos de vuelta y no solamente con temas de remesas, porque es que las remesas solo sirven para el gasto diario. La gente que recibe una remesa es para pagar su comida y no para invertir. Y también una de mis propuestas es el tema de la inversión, pero la inversión física, o sea, inversión en propiedad raíz de los colombianos que vivimos afuera, que ya tenemos fortalecido nuestro ingreso y queremos hacer inversiones en Colombia, generar unas ventajas que permita promover al colombiano en el exterior, la inversión interna y obviamente moviendo la economía del país en temas de construcción, de generando empleo en ese sector, pues también se mueve la economía. Bien, muchísimas gracias. Al final hacemos las réplicas, recordemos eso. Considerando las acciones diplomáticas que ha tenido Colombia en los últimos tiempos con diferentes gobiernos, ¿no? Se ve la necesidad de que la próxima administración tenga una cancillería robusta y fuerte, ¿no? En materia de relaciones bilaterales o multilaterales. La pregunta para el candidato Cristian Mancera es la siguiente. Cuando usted esté en la Comisión Segunda, ¿cuál sería su estrategia para volver a posicionar a Colombia como un actor relevante y de envergadura en el escenario internacional? ¿Qué haría si llegase allá y se presentara esa discusión? Pues mire, yo pienso que hay que empezar con una estrategia de marketing, de vender al país, y pienso que eso está encaminado en una de nuestras propuestas, que es abanderar la promoción y desarrollo de las tradiciones y cultura colombiana en los diferentes enclaves donde reside la diáspora colombiana. ¿Eso con qué fin? Durante muchos años hemos visto que series televisivas, inclusive de un candidato que encabeza una lista a Senado de un movimiento particular, se dedicaron a destruir la imagen de la mujer colombiana y del país, y de eso han beneficiado económicamente, y sin embargo lideran causas supuestamente sociales. Entonces yo pienso que hay que empezar por modificar esa estrategia que hemos tenido tanto de sectores privados y públicos y vender una idea distinta del colombiano. El tema del emprendimiento, el tema del desarrollo cultural, el tema de digamos, de las fiestas patrias, que no se vuelva un tema que sea solamente de una organización o de un privado en particular, sino cómo logramos instituir en los diferentes enclaves de la diáspora en el exterior que estas tradiciones también se vuelvan algo muy normal, como es el 5 de mayo, por ejemplo, en Estados Unidos de los mexicanos. Entonces pienso que son estrategias de cómo vender el país, y a través de la Comisión Segunda y de la silla en el Congreso, hacer un trabajo conjunto con Cancillería y Presidencia de la República para efectos de que entendamos que
eso hay que venderlo, esa pedagogía sobre el colombiano en el exterior hay que hacerla para efectos de que tengamos esa representación y que impida lo que pasa hoy por hoy, que siempre nos asocian con narcotráfico, con cocaína, en fin, que empecemos a vender una imagen distinta, y eso tiene que ser un trabajo no solamente del congresista y del ejecutivo, sino de toda la comunidad colombiana para efectos de que podamos vender una imagen distinta del país con los diferentes enclaves en todos los territorios en el mundo. Para la candidata Carmen, ¿cuál sería su posición con respecto a la ratificación del acuerdo de Escazú sobre la justicia ambiental? Mira, en Colombia es uno de los países en donde más asesinan líderes ambientales. Y tenemos que hablar también, por supuesto, esto va muy relacionado con el hecho de que Colombia también es uno de los países más contaminantes a pesar de todos los programas de cuidado del medio ambiente que hay. Yo vengo de la zona de La Guajira, en donde se encuentra la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo y por lo tanto también es una de las más contaminantes. La ratificación del Acuerdo de Escazú es una deuda que tiene Colombia para con la memoria de los líderes ambientales que han sido asesinados y la cantidad de líderes ambientales que siguen siendo perseguidos, amenazados y estigmatizados. Y para poder además hablar de este tema, pues hay también que hablar del tema de los tratados de libre comercio. Y en ese sentido, habría que hacer una revisión de todos esos acuerdos que lo único que han traído es desastres, especialmente para quienes defendemos el medio ambiente. Bien, muchas gracias. Y ahora, para finalizar y antes de dar paso al momento de las réplicas y comentarios, la pregunta para el candidato y actual representante Juan David Vélez es la siguiente. ¿Cómo piensa abordar el tema de la integración económica regional, dadas las distintas instituciones que existen y han surgido? Javier, ¿puede ser más específico? Porque sí. ¿Integración regional entre países o...? Correcto, sí. Vamos a poner un ejemplo. El Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, por ejemplo, buscó reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en una clave más conservadora, ¿no? Entonces, en materia económica, Mercosur y la Alianza del Pacífico se han consolidado como grandes bloques comerciales latinoamericanos. Esos son temas que se comentan en la Comisión Segunda, y la pregunta es esa: ¿usted qué postura tiene y cómo piensa abordar ese tema de la integración, dada justamente la expansión de estos tipos diferentes de instituciones que han surgido? Sin duda alguna, el multilateralismo es fundamental para la confianza inversionista, que es un principio que defendemos nosotros los del Centro Democrático. No en vano, durante el gobierno del presidente Uribe, el aumento de la inversión extranjera se cuadruplicó, pasando de 16.000 millones de dólares a 64.000 millones. Eso es una muestra de la confianza inversionistas cuando generamos el espacio de seguridad jurídica y de seguridad para las empresas. Y por eso el principio tiene que ser en un buen lobby internacional para generar esos espacios de cooperación y de iniciativa privada para invertir en Colombia. Llegando a las regiones, en primer lugar. Segundo lugar, vinculando a la diáspora, porque sí es fundamental la diáspora. Hoy tenemos una diáspora y una colombianidad migrante de segundas y terceras generaciones que ya tienen la capacidad de tener sus negocios en el exterior e invertir en Colombia. Es el interés de estos ciudadanos. Por eso se le debe crear incentivos a esta ciudadanía a través de estos mecanismos de asociatividad. Y ahí juega una labor determinante cada una de las organizaciones regionales en torno a esta inversión que se le puede generar a nuestro país. Y avanzando con temas fundamentales como las ventanas comerciales. Yo creo que si abrimos los espacios por parte de la agenda que tiene que desarrollar la Cancillería a través de los consulados, se debe hacer una apertura a las ventanas comerciales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la embajada está en Washington y en la Florida hay una labor fundamental de empresas que pueden invertir en Colombia. Esa labor la podrían desarrollar desde los consulados.
Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar el espacio a las réplicas y comentarios sobre esta ronda de la cual han intervenido cada uno de ustedes. Va primero el candidato Cristian Mancera y luego el candidato Hernando Barreto. Adelante, un minuto. Después la candidata Sondra McCollins. Un minuto en sus intervenciones, por favor. Adelante. Para todos los que nos están viendo, yo creo que es importante hacer la siguiente precisión. No podemos seguir satanizando los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no son el problema. Esos tratados de libre comercio generan desarrollo entre los estados que los suscriben. El tema no es que los tratados sean leoninos o dañinos para Colombia. El tema es que nosotros no le sacamos provecho a esos tratados. No hemos tenido la voluntad política de hacer los convenios necesarios en temas de educación, en temas migratorios, en temas de emprendimiento, que se debieron hacer desde hace mucho tiempo. Ni siquiera es un tema de esta administración, sino de todos los gobiernos colombianos, de que van firmando acuerdos, pero solamente hay lobby para un sector específico. Basta ya andar satanizando los tratados de libre comercio. A México le ha ido muy bien con esos tratados, pero lamentablemente nosotros somos un país eminentemente agrícola, no industrial. Entonces, cuando hicimos el paso de país agrícola a país industrial, se nos olvidó que habían unas personas, campesinos, que dependían del tema del agro. Entonces, el tema es mucho más allá de un discurso populista. Hay que aclararle eso a la gente. Y yo me la voy a jugar por apostarle no a satanizar esos acuerdos, sino cómo logramos utilizarlos para el beneficio de la colectividad de la diáspora colombiana en el exterior, porque es de suma importancia generar emprendimiento, desarrollo, y dentro de esas propuestas está la creación del SENA seccional exterior, que es de suma importancia, pero para eso están los acuerdos, para aprovecharlos y no para satanizarlos. Bien, adelante el candidato Hernando Barreto. Quería hacer un comentario adicional a lo que comenta Sandra de la utilización de las remesas. Creo que la utilización de las remesas, si promovemos que puedan ser utilizadas en educación, es fundamental, porque muchos de los colombianos en el exterior mandan las remesas para patrocinar el estudio de sus hijos o de sus sobrinos, o de muchas de aquellas personas que quedan, pero no hay facilidad para que puedan girarlos directamente a las entidades universitarias o a las entidades educativas. Por eso creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra. Pero por otro lugar quería comentar sobre el tema de la Comisión Segunda y el tema de la representación actual de los colombianos en el exterior que hace Juan David. Y es, si bien es cierto que es importante ver los migrantes en Colombia y ver otros temas que maneja la Comisión Segunda, la curul es por los colombianos en el exterior. Entonces la prioridad tiene que ser es sobre cuáles son, qué es lo que requieren los colombianos en el exterior, y es incoherente hablar de lo bien que tratamos nosotros a los que emigran a Colombia cuando luego también se asocia con gobiernos, con el gobierno anterior de los Estados Unidos, que tenía una agenda claramente en contra de la migración, o con partidos europeos que claramente tienen agenda en contra de la migración. Entonces, aplaudo las iniciativas para promover la inversión que menciona Juan David de los colombianos hacia Colombia, pero hay que ser coherentes, y esa relación no ha sido coherente de parte del representante actual. Bien, adelante la candidata Sondra y después el candidato Vélez. Pues me alegra mucho que ya por fin estemos entendiendo el potencial que tenemos los colombianos en el exterior, y que a través de esos consulados se nos atienda de la forma de vida y podamos canalizar todas esas ventajas que tenemos los que ya hemos hecho una vida comercial afuera, y todos estos empresarios que de hecho generan muchísimo empleo a nivel internacional, y que muchos son muy regionalistas, porque muchos de mis clientes y gente que conozco del sector empresarial tienen 20 y 30 empleados en sus empresas que son colombianos, todos en su totalidad, como pasa aquí en el sector de New Jersey y aquí mucho en Nueva York. Entonces, qué bueno que las embajadas y los consulados empiecen a partir de ahora a atender a esta población, a hacer políticas que nos permitan integrarnos a la economía nacional desde afuera, y que no nos quedemos como una cosa perdida, porque realmente nosotros sí podemos hacer la diferencia. Somos 5 millones o más, o los que seamos, que no sabemos, que estamos completamente desatendidos.
y poner el ojo en esta población que está aquí afuera, que puede aportar un poco a la economía interna, pues sería de vital importancia para el desarrollo del país como tal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar el turno de la palabra al representante y candidato Juan David Vélez y después a la candidata Carmen, que también ha pedido el uso de la palabra. Damos cierre y después Vanessa les va a decir con qué continuamos. Adelante. La importancia de tener relaciones con los diferentes partidos que están gobernando en otros países donde hay colombianos debe ser una permanente del representante de la Cámara de los Colombianos en el exterior. Y si hay partidos que no promueven una migración ordenada, regular y segura, pues están equivocados. Lo que hay que mostrar es cómo Colombia ha logrado una migración regular, ordenada y segura para recibir migrantes para que apliquen las mismas leyes. Por eso les estoy diciendo que presenté al presidente Iván Duque para su visita el próximo jueves para que le presente un estatuto temporal de protección a los colombianos que están de manera irregular en los Estados Unidos. Esas son iniciativas dirigidas a los colombianos en el exterior, derivadas de buenas prácticas que desarrollamos efectivamente en Colombia. Sobre los fondos, sobre las remesas, ya superamos el año pasado 8.597 millones según la cifra del Banco de la República y sigue en aumento según los resultados del año 2022 en el mes de enero, que son los más actualizados. Lo que se requiere son dos cosas: adelantar en el proyecto de ley que ya va a ser sancionado por el presidente de la República para que ese gasto no sea en gasto corriente, que el 80% de las remesas van dirigido al gasto corriente, sino a inversión, que hoy solo es el 3%. Mediante estos mecanismos que va a ser implementado por esta ley de mi autoría, permitirá precisamente que este gasto sea para inversión, compra de vivienda y ahorro del colombiano en el exterior, en nuestro país, ayudando a nuestro país y por supuesto teniendo un retorno productivo el ciudadano colombiano en el exterior. Me queda muy difícil contestarles a todos. Gracias, Javier. Adelante, candidata Carmen Ramírez. Bueno, particularmente mi posición frente a los tratados de libre comercio definitivamente es que no han sido ni tratados ni libres ni de comercio, más bien fueron imposiciones a sangre y fuego. No podemos olvidar que nos impusieron, por ejemplo, el Plan Patriota, el Plan Colombia, y que además nos han obligado a pasar de ser exportadores y productores a consumidores. Colombia ya no exporta café, Colombia ya no exporta arroz, Colombia importa productos que podríamos estar produciendo definitivamente en el territorio nacional, y esto ha sido producto de los tratados de libre comercio mal negociados, y esto no es populismo, esta es la realidad. Por ejemplo, el tratado de libre comercio que se firmó con Suiza, este tratado de libre comercio lo único que hacía era abrir toda una, o asegurar toda una base de prebendas jurídicas para los inversionistas, especialmente para las multinacionales, para, por supuesto, invertir en Colombia, pero también para consumir, no para que Colombia fuera ese país que debería ser autosuficiente y que debería estar exportando productos. Nos han obligado, por supuesto, más bien a que se consume y no a que se produce y se exporta, y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto también hace parte de las necesidades que deberíamos llevar a cabo especialmente, y por qué no habría también posibilidades de fortalecer todos los acuerdos que fortalecieran las regiones sur-sur, ni hablar, por supuesto, de lo que ha sucedido con las patentes con los tratados de libre comercio. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo sé que están alzando la mano para réplicas. Ya todos hemos hecho réplicas y hay otras preguntas, entonces también queremos escuchar sus posturas sobre esas otras preguntas. Esta parte es un poco más dinámica. Le cedo la palabra a Vanessa Rosales para que les explique qué se trata, y al final vamos a tener más espacio para responder a la ciudadanía. Entonces, adelante, Vanessa. Tuvimos un segmento de preguntas cerradas, es decir, de sí o no, y luego tendremos un momento para hacer otra vez respuestas. Así que la primera pregunta es:
si está a favor o no en contra del derecho al aborto con 24 semanas de posibilidad. Voy a empezar con la representante, con la candidata Sondra. No. Cristian Mancera. No, pero esa pregunta tiene que tener más ampliación. Gracias. El candidato Hernando Barreto. No, pero debe abrirse el contexto. El candidato Juan David Vélez. No, y promoveré el referendo. Y la candidata Carmen. Sí, absolutamente. Las mujeres debemos tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra vida y lo que sucede con ella. Listo, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Aquí es sí o no, muy cortitos, y al final grábense las intervenciones que más quieran hacer porque son 9 preguntas aproximadamente. ¿Cree que Colombia necesita una reforma a la Policía Nacional? Candidata Sondra, ¿sí o no? Sí. Candidato Cristian Mancera, ¿sí o no? Sí. Candidato Hernando Barreto. Sí. Candidato Juan David Vélez y representante. Profesionalización. Candidata Carmen Ramírez. Absolutamente sí. Próxima pregunta. ¿Está de acuerdo con mostrar sus declaraciones de renta? La candidata Sondra. Sí. Cristian. Sí. Hernando. Sí. Juan David. Sí, hay que hacerlo por ley. Y Carmen. Sí. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con el fracking petrolero? Candidata Sondra. No. Candidato Cristian Mancera. No, ampliando el contexto. Candidato Hernando Barreto. Sí, con responsabilidad. Candidato Juan David Vélez y representante. Sí, desarrollando los estudios que actualmente se están haciendo. Candidata Carmen Ramírez. No, con el ejemplo del Cerrejón, definitivamente no, aunque no es fracking, es explotación de la tierra. Siguiente pregunta. ¿Están conformes con el servicio que prestan en los consulados? Sondra. No. Cristian. No estoy de acuerdo con los servicios que se prestan. Hernando. No. Juan David. No. Carmen. De todos los no, menos. No. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que las empresas más ricas paguen más impuestos? Candidata Sondra. No. Candidato Cristian Mancera. No. Candidato Hernando Barreto. Sí, debe ser progresivo. Candidato y representante Juan David Vélez. No. Candidata Carmen Ramírez. Sí. La próxima pregunta. ¿Votarían para bajar los sueldos de los congresistas en Colombia? Sondra. Sí. Cristian. No. Hernando. Sí, para bajar el presupuesto del Juan Congreso. David. Sí, bajo un referendo popular. Y Carmen. Sí. Javier se desconectó. Se nos frizó, Javier. Okay. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta por él. ¿Está a favor de integrar a la industria del cannabis el desarrollo? ¿Está a favor de integrar la industria del cannabis al desarrollo rural del país? Sondra. No. Cristian. Por supuesto. Hernando. Sí. Juan David. Cannabis medicinal. Carmen. Sí. Sigo con la otra pregunta porque Javier se nos fue, que es la última, que sería, ¿aprueba el uso del glifosato para la erradicación aérea de los cultivos de coca? No. Sondra. Cristian. No.
Hernando. No. Juan David. 100% sí. Carmen. 200% no. Bueno, con base a estas preguntas de sí y no, tenemos un momento también para hacer respuestas con base a la que más quieran contestar o ahondar. Recuerden el tema del tiempo. Primero le doy la palabra a Cristian y luego Hernando. Hay un tema clave y es que esa pregunta sobre el aborto me parece bien compleja para responderla con un sí o un no. Yo creo que como estaba anteriormente con un término de 3 meses, pienso que estaba válido. Yo no considero que el Estado le deba restringir el derecho a una mujer de poder tomar una decisión sobre su cuerpo, pero también dicho esto, yo soy protector de la vida y pienso que una persona al tomar una decisión sobre una criatura que ya tiene 6 meses de gestación, que ya es un ser humano y está vivo, me parece que eso es un asesinato. Entonces siempre haber un límite jurídico y personal sobre las acciones de los individuos, porque es que no vivimos en un mundo donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Entonces yo pienso que hay un contexto, y más cuando hay un tercero involucrado, que es la vida de una persona. Entonces hay un respaldo contundente al derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, pero eso no es un derecho absoluto, como ningún derecho. El único derecho absoluto que hay es el de la vida. Entonces, una cosa es proteger el derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo y otro muy distinto es decir prácticamente, no, pues matemos aquí a todo el mundo porque sencillamente nos parece que hay que darle derecho a una persona para que tome esa decisión. Entonces, frente al tema del aborto, estoy de acuerdo en que la mujer tenga derecho sobre su cuerpo, pero no absoluto ese derecho en cabeza y detrimento de un tercero que no puede hablar por sí mismo, que es un bebé o un feto que en este momento que está en gestación y estamos asesinando a una persona y esa es la posición concreta sobre ese tema. Es no concreto a esa decisión de la Corte Constitucional, pero volvamos a como estaba la situación antes y no entremos en este absolutismo de entregar derechos sin pensar en terceros que no pueden hablar por sí mismos. Muchas gracias. Hernando. Bueno, sobre el mismo tema yo creo que es una pregunta y es un tema muy complejo para limitarlo a una respuesta sí o no. Empezando porque para lo que concierne a los colombianos en el exterior, todos nosotros que vivimos afuera estamos regidos por un régimen del país donde vivimos. Entonces, es un tema que es importante de interés nacional, pero que no tiene un tratamiento absoluto a nivel mundial, que es donde estamos los colombianos en el exterior. Personalmente, yo creo que no puede ser absoluto, y eso es mi opinión personal. El no nacido también tiene un derecho y los derechos, el Estado colombiano debe proteger los derechos, pero eso es un tema también que debe ir al Congreso y el Congreso debe regular. Uno de los problemas que se ha presentado es que hay muchos temas en los que el Congreso no ha tomado, digamos, no ha regulado, no ha tomado unas posturas claras. En el caso de que yo llegue al Congreso, obviamente, de todas formas, yo tendré en cuenta es la opinión de los colombianos en el exterior sobre ese tema. No voy a hacer un voto final en el Congreso basado en lo que yo pienso, sino lo que piensa la comunidad a la que represento. Listo. Sondra. Estoy de acuerdo que es una pregunta que no se puede responder con un sí o un no, y también estoy de acuerdo que no tiene nada que ver con la agenda que nosotros debemos adelantar en el Congreso. Me parece que la Corte falló, o sea, la Corte Constitucional no está para legislar y de alguna forma se tomó la vocería de legislación. El tema ya estaba regulado, o sea, nosotros ya teníamos unos eventos muy específicos para permitir que el aborto se diera. Y aquí no estoy hablando de defensa ni siquiera del bebé, estoy hablando de defensa de la mujer. O sea, creo que médicamente una mujer que se va a practicar un aborto a esas alturas, a las 24 semanas, prácticamente está poniendo en riesgo su vida. Ni siquiera hablando de una cosa moral como la vida del bebé, estamos hablando de la vida de una mujer. Tampoco, y otra cosa, la gente piensa que la despenalización es una legalización. O sea, no porque esté despenalizado, pues las mujeres ahora van a hacer la fila todas para ir a abortar. Eso es una decisión. Y eso tiene mucho, o sea, el tema es muy amplio como para contestar un sí o un no. Estadísticamente, la mayoría de los embarazos no llegan a la semana 24, es una ventana. Me parece que sería muy pertinente que los candidatos se informaran bien sobre el porqué. El candidato Juan David. Yo voy a hablar sobre el glifosato.
que Bien. generó una sorpresa en tu cara, Vanessa. En primer lugar, no es el único método para erradicar los cultivos de coca, que hoy se estiman en 250,000, pero sin duda alguna es un plan de choque. En el año 2002 teníamos 178,000 hectáreas de coca. En el año 2012 bajamos a 42, utilizando diferentes métodos: aspersión aérea, sustitución de cultivos ilícitos, lucha contra las drogas en torno a los narcotraficantes, a los laboratorios, a las cadenas de suministro, contra el lavado de activos. La aspersión aérea con el uso del glifosato es una medida de choque eficiente, pero hay que tener algo en consideración. El 85% del glifosato que se utiliza actualmente en Colombia está destinado para los cultivos lícitos, y ahí no hay ninguna restricción por la parte de la Corte Constitucional. La única restricción que existe por la parte constitucional es derivado para utilizarlo en los cultivos ilícitos. Eso es algo absurdo totalmente y cae en la teoría de que es cancerígeno. Es probablemente cancerígeno según lo que han demostrado las organizaciones internacionales de la salud. Y por eso es necesario el plan de choque, el uso del glifosato, no utilizándolo en parques nacionales y con estudio previo donde se va a asperjar. Le damos por último para poder seguir, para que la audiencia que está conectada les haga preguntas. Finalizamos esta ronda con la candidata Carmen y cedemos las preguntas a la audiencia. El glifosato no mata solamente la hoja de coca. La Organización Mundial de la Salud incluso ha reconocido que el glifosato mata animales y potencialmente también seres humanos. Esta apreciación es importante tenerla en cuenta para hablar definitivamente de que el glifosato no es la solución para combatir el cultivo de coca. No, definitivamente no. El costo ambiental y el costo de los seres humanos y el costo de la vida es muy grande. Entonces tomamos las preguntas de la audiencia, Javier. Sí, adelante. Yo tuve un problema de desconexión, estoy conectado desde el celular, entonces en esta parte que es muy importante, vamos a hacerles unas preguntas que nos han llegado, unas a través de las redes sociales, otras también han llegado por otros medios. Entonces, bueno, voy a empezar con la siguiente. La idea aquí es que podamos responder a cada una de esas preguntas y, por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, lo puede hacer, ¿no? Hay una pregunta, bueno, esto es como una especie de testimonio, lo quiero resumir. Es una persona que dice que hace 3 años intentó abrir una cuenta de banco en Colombia, conseguir un seguro médico, un trabajo, después de su retorno, y por consiguiente, como le fue muy frustrante, decidió quedarse en los Estados Unidos de América. Eso le pasa a muchas personas con el tema de su retorno. La pregunta en este caso para la candidata Sondra McCollins es ¿cómo trabajaría usted o qué propuesta tiene para garantizar un retorno digno? Bueno, el plan de retorno, el plan integral migratorio ya está. Lo que hay es que reglamentarlo, porque es una ley que está genérica y hay que empezar a reglamentar todos los procedimientos para que todas las personas que quieren regresar pues tengan la oportunidad de iniciar una vida digna, que es lo mismo que cuando nos vamos. Necesitamos el apoyo del Estado, así como cuando dejamos Colombia y llegamos a otro lado y no tenemos apoyo de nadie, queremos el apoyo de nuestro consulado en la embajada para empezar todo eso, que uno, así como cuando uno llega a Estados Unidos que no puede abrir una cuenta, no puede tener un trabajo y todo eso, retornar es exactamente lo mismo, pero en el sentido inverso, solo que se supone que debería ser más fácil porque es a tu propio país. El gobierno debería tener un plan. Entonces ese plan ya está en la ley, muy bonita la ley, sí, se gastaron 2 años o 3 años para sacarla, ahora hay que reglamentarla. Yo tengo una propuesta para los que están afuera. Dentro de lo que yo voy a hacer para los que están afuera, voy a intentar hacer parte pues de la comisión segunda donde se van a hacer todas las gestiones de política interna, porque mi idea es fortalecer a los que nos vamos a quedar afuera. Y obviamente voy a apoyar con mi conocimiento y mi experiencia la comisión segunda, donde van a estar las otras propuestas que tienen que ver con el desarrollo de esa ley que ya se había promulgado desde el 2021
que es la ley del plan pues obviamente de migración y no se ha reglamentado. O sea que hay que hacer mucho por los colombianos que regresan, pero creo que hay que hacer más por los que nos vamos a quedar afuera. Voy con la siguiente pregunta, que es para el candidato Juan David Vélez. ¿Usted consultó a la diáspora cuando propuso un seguro de repatriación asociado al pasaporte? ¿Para dónde van esos recursos? Claro que sí, ese fue un tema fundamental debido a la gran crisis que existe cuando una familia pierde un ser querido en el exterior. Y teníamos que buscar un mecanismo que fuera económico, viable y realizable para garantizar la repatriación de un ser querido que fallece en el exterior. Un ciudadano que fallece en el exterior, pues es un hecho lamentable para la familia, pero no solo porque fallece el ciudadano, sino por los altos costos que implica una repatriación de un cuerpo. Si se muere, digamos, en Ecuador puede costar hasta $2.000. Si muere en los Estados Unidos puede costar a $10.000. En Europa hasta $20.000. Entonces había que buscar un mecanismo. Por eso, mediante la ley que fue sancionada el 29 de diciembre del año pasado por el presidente de la República, de mi autoría, acompañada por la mayoría, por casi la totalidad del Congreso de la República, promovida por el Partido Conservador en el Senado, por el actual precandidato presidencial David Barguil, y con un consenso de todos los partidos, se logró avanzar para garantizar que un colombiano que fallezca en el exterior sea repatriado. ¿Cómo se va a lograr? En el momento de sacar un pasaporte o de renovarlo, el ciudadano va a pagar un monto mínimo de manera voluntaria, que muchos ciudadanos incluso decían debe de ser voluntario, de manera voluntaria, un costo marginal como quedó registrado en la ley, de tal manera que con ese único pago por la vigencia del pasaporte, que son 10 años, va a ser garantizada la repatriación de su cuerpo en caso de fallecimiento. Tiene un principio solidario. No todos los que tengamos el pasaporte, Dios quiera, vamos a morir en el exterior, pero sin duda alguna, aquí no vamos a tener que buscar hacer cada vez que alguien fallece una vaca o buscar los fondos especiales, sino simplemente garantizar bajo el principio solidario la repatriación de este ser querido. El mecanismo lo va a determinar directamente la Cancillería y por eso tiene un año para la reglamentación, porque las leyes se promueven en el Congreso, se discuten en el Congreso, se aprueban en el Congreso y el último artículo, Sandra, es muy importante, la vigencia. Y la vigencia lo que permite es que el Ejecutivo haga su trabajo, reglamente y en este caso reglamente esta ley. Sí, quiero recordar que las preguntas son enviadas por la ciudadanía. La primera la hizo Diana Fula desde Washington, D.C., la segunda que le hacen al representante y también candidato la hizo Caliche Gallego y ahora viene una pregunta de Adriana Espinal. Ella dice que muchos colombianos en el exterior no han adquirido la nueva nacionalidad porque es obligación renunciar a la nacionalidad colombiana y no quieren hacerlo. Para el candidato Cristian Mancera, ¿qué plan o qué proyecto de ley o qué haría usted para establecer a través de una ley que eso se evite? Es decir, que sea no posible renunciar a la nacionalidad colombiana. ¿Cómo hacerlo? Adelante, candidato Cristian Mancera. Bueno, valdría la pena aclarar de que pues, nosotros no tenemos jurisdicción frente a las decisiones que toman los estados receptores. Entonces, pues yo no puedo decirle a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo acepta, pero yo no le puedo decir a Alemania que no lo permite. Bueno, ustedes me tienen que aceptar esto, pues a la brava, porque es que eso no funciona así. O sea, eso son normatividad que se le aplica a todos los migrantes en algunos países de Europa. Yo pienso que hay que ser un poquito consecuentes con el tema, ese tema de la representación y la migración colombiana. Hay cosas que desde la Comisión Segunda se van a poder hacer presionando desde el legislativo al ejecutivo para lograr cosas en otros países donde tenemos, y ahí viene el tema de los tratados de libre comercio, no satanizarlos, utilizar los acuerdos vigentes para efectos de lograr que esos estados que le sacan provecho al gobierno colombiano y a la población colombiana en muchos aspectos, que nosotros también exijamos que si recibamos los mismos beneficios, pero no es un tema de imponerle a un país que tenés que hacer porque es que esto no, o sea, ahí nos toca entender para dónde nos vayamos y voy a responder esto de una forma también concreta en ese sentido. De ahí viene la propuesta que nosotros hemos hecho de la pedagogía migratoria al salir del país. La gente muchas veces se va para ciertos países sin ni siquiera tener claro las legislaciones vigentes de cada uno de esos estados en temas migratorios.
Y yo siempre he abogado toda la vida, como abogado creo en una migración ordenada. Eso implica respetando las leyes y los derechos que tienen los ciudadanos en esos países de estados receptores, para efectos de que podamos, a partir del respeto de la ley migratoria de ese país receptor, empezar a pedir beneficios para nuestros connacionales. Pero no podemos partir de la base de que es que un ciudadano colombiano o nuestra diáspora vamos a poder encontrar un mecanismo desde el Congreso que se aplique de manera generalizada a cada país. Eso es virtualmente imposible, por no decir complejo en la práctica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Les recordamos que estas son preguntas de la ciudadanía y tal vez reflejan la importancia de hacer pedagogía y tener claridad de qué es lo que hace el congresista o la congresista de los colombianos en el exterior. Sin embargo, abrimos este espacio para que pregunten sobre lo que quieran de forma obviamente respetuosa. Adelante, Vanessa. La siguiente pregunta, sí. La última pregunta para la candidata Carmen Ramírez. ¿Cómo piensa usted que nos podríamos acercar a estos cerebros fugados de manera que sus conocimientos puedan fortalecer y fomentar la ciencia, la tecnología y así impulsar el emprendimiento en las distintas regiones de Colombia? Bueno, yo pienso que hay que generar, por una parte, por supuesto, esas condiciones de retorno. Sí, la ley existe, la ley hace parte de lo que se ha modificado recientemente, pero esta condición de retorno es muy importante tenerla en cuenta porque se debe involucrar a los colombianos y a las colombianas con cualificaciones importantes. El desarrollo de esta propuesta, por supuesto, podría asociarse a la promoción de la vinculación laboral en Colombia y también incluso en nuestra propuesta hemos pensado que no es necesario que la gente retorne, sino que más bien se creen redes de circulación de cerebros que no necesariamente implican que estén físicamente en Colombia. Y es importante también contar con presupuesto porque, por ejemplo, para los temas de ciencia y de tecnología, el presupuesto que hay en Colombia es irrisorio. En Suiza, en uno de los cantones en donde yo vivo, en Berna, el presupuesto para investigación y para ciencia y tecnología es más grande que el presupuesto de Colombia. Entonces es importante tener en cuenta que todo debe ir articulado. Hay que generar el presupuesto y hay que trabajar en la posibilidad de retornos dignos para personas profesionales cualificadas y también trabajar en las redes de circulación de cerebros que no implican únicamente el retorno. Bien, muchísimas gracias. Esta pregunta va para la candidata Sondra McCollins. ¿Está usted de acuerdo o qué piensa de la conformación de un partido político que represente exclusivamente a la comunidad colombiana en el exterior? Maravillosa pregunta. Pues me encantaría, porque una de las cosas que yo he hecho en mi campaña es tratar de ser inclusiva. De hecho, siempre lo digo, la justicia no tiene ni derecha ni izquierda y vamos a legislar para 5 millones de colombianos que son de derecha, de izquierda, de centro, políticos, apolíticos y los que odian la política, la comunidad LGTBI, las madres solteras, los hombres emprendedores, empresarios, o sea, todo el mundo está incluido ahí y desafortunadamente para nosotros hacer campaña con una sola bandera como tal de un partido implica como que la gente asocia que uno va a hacer legislación para un solo sector de la comunidad. En mi caso, tengo muy claro lo que quiero hacer y lo que voy a hacer va a mejorar la calidad de vida de los colombianos que decidimos ir al país. Y obviamente, si los otros candidatos me lo permiten y si yo logro la curul, voy a incluir muchas cosas de las propuestas que han hecho que me gustan,
que no las tenía en cuenta, porque desafortunadamente como no tenemos un censo y no hemos caracterizado a toda la comunidad, pues tampoco sabemos todas las necesidades de todos los sectores. Algunas cosas que se viven en Estados Unidos no son las mismas que se viven en Europa. Entonces, integrar a toda la comunidad sería maravilloso, y si logramos tener un partido que nos identifique y que podamos nosotros, los que queremos representar la diáspora, estar incluidos ahí sin necesidad de llevar una bandera como tal, sino que vean nuestras propuestas, pues me parecería magnífico, y creo que me han dado una muy buena idea, porque probablemente podemos promover algo como eso y ahí incluimos todas las propuestas de todos los sectores. Y la última pregunta va para Hernando. ¿Qué propone para apoyar y darle garantías a las víctimas del conflicto armado en el exterior? Bueno, las víctimas del conflicto armado han estado recibiendo algunas ayudas, pero necesitamos visibilizarlos. Algo que no se hizo, hay una mesa actual, pero no se ha implementado muchas de las cosas que se hicieron en la ley 1465 para lograr abrir la conversación, para reglamentar la ley 1448 del 2011 en muchos beneficios y ayudas que necesitan los colombianos que son víctimas del conflicto. De una u otra manera, los que emigraron y se declararon directamente víctimas del conflicto es una minoría, aproximadamente, se estima algunos estudios del 10%. Pero el conflicto afectó a la vasta mayoría de los inmigrantes. Entonces, indirectamente, porque así hayan emigrado por razones de seguridad o razones económicas, pues fue un resultado indirecto. Entonces, yo creo que la propuesta tiene que ser amplia, de nuevo, para visibilizar a los colombianos en el exterior, víctimas del conflicto directas y víctimas indirectas del conflicto, y darles entonces una vocería y una asistencia adecuada a sus necesidades. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un espacio de réplica. Parece que dimos 2 turnos de más a una persona, entonces vamos a compensarlo aquí. Estoy desde el celular, entonces veo que tiene la mano alzada el candidato Cristian Mancera, el representante y candidato Juan David Vélez, la candidata Sondra también. Entonces, vamos a hacer las réplicas, 1 minuto cada uno, para empezar a cerrar esta parte que es muy importante, porque son las preguntas e inquietudes de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, de primeras el candidato Cristian Mancera. Yo igual aquí voy tomando nota para que todos puedan hablar, y ya en esta parte final de cierre de este último debate conversatorio de cara a las próximas elecciones que comienzan en horas prácticamente, del 7 al 13 de marzo, la comunidad colombiana del exterior podrá votar en los consulados, podrá votar en los sitios asignados, empiezan las votaciones muy temprano en Australia, entonces estamos muy expectantes también con estos cierres que se van a dar a continuación. Adelante, candidato Cristian Mancera. Hay 2 temas que quiero tocar para clarificar algo. La creación de un partido político para los colombianos en el exterior me parece que es un poco, más de la politiquería. Yo pienso que hay que facilitarle a los colombianos en el exterior más bien que cada partido político, desde Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, en fin, tengan la posibilidad de tener sus sedes en los diferentes países. Eso de crear y crear y crear más, eso me parece que no es el camino. Y facilitarle un mecanismo de participación ciudadana a los que quieran irse en una lista independiente para que lo puedan hacer. Pero pienso que hay que explicar el contexto legal y legislativo para hacer una cosa de esas, y que eso no va a tener mucha resonancia en los partidos políticos, que finalmente toca hablar con ellos en el Congreso. Entonces es un tema que hay que aclarar a la ciudadanía antes de salir a decir que es que sí. O sea, hay que saber entender cómo funciona la mecánica legislativa para efectos de que se pueda apalancar un proyecto de esos. Y estoy de acuerdo con eso, pero explicándole a la gente desde el contexto pedagógico cómo funcionaría eso, y explicar a los partidos cómo se debería realmente facilitar la participación ciudadana a los colombianos en el exterior sin que tengan que depender de Bogotá, primero. Y segundo, mucha gente le gusta salir a decir en público que van a reducir los salarios de los congresistas porque les parece que eso, no, pues, o sea, eso es una respuesta muy popular y muy emocionante, pero nadie realmente hace la labor pedagógica de explicar la dificultad que genera el que sí realmente trabaja, el congresista que vaya a trabajar y representar a su gente, lo que representa ese salario. Y hay que hacer el análisis
entre diferentes congresos a nivel mundial, cuánto se gana un congresista, por ejemplo, federal en los Estados Unidos, que son cifras exorbitantes, pero porque es que la labor congresional genera unas responsabilidades. Y en el caso del congresista colombiano en el exterior, por eso respondí que no, toca ir a las regiones, toca viajar, y eso sale del bolsillo del congresista, porque el congresista, como lo sabe Juan David Vélez, solamente recibe un pasaje entre Bogotá y su lugar de residencia. Tal vez por eso nuestro querido congresista viajó poco a las regiones. Dentro de ese contexto se hace necesario poder cubrir esos gastos que tiene el congresista. Entonces, por eso no soy amigo de reducir el gasto y el salario de un congresista, sobre todo en el caso del colombiano en el exterior, porque es que entonces ahí sí es cierto que nunca lo verían. Entonces yo pienso que hay que ser consecuentes, no populistas en esas respuestas, para evitar que la ciudadanía entienda cómo funciona la mecánica de la representación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Veo que ya había alzado la mano también la congresista Sondra, entonces, y también la mencionaron. Entonces va la candidata, ¿no? Sondra, después va el candidato Hernando Barreto. Y quiero ver si, también, no, Juan David Vélez va antes de Barreto. Vamos en ese orden, repito, no se confundan. Primero va a responder la candidata Sondra, después el representante y candidato Vélez, y después el candidato Hernando Barreto. Adelante, un minuto. Gracias. Y adelante. Bueno, a Diana Fula, que se quede en Washington, que vote por mí, y espero poder representarla mejor ahora que está afuera y que no tenga que retornar a Colombia. El tema de repatriación, no es tan chévere llegar solamente a generar leyes y leyes y leyes que son tan complicadas luego de reglamentar. Hubiera sido más fácil. Mire, la estadística de las personas que mueren en el exterior y hay que repatriarlas son entre 20 y 25 al año, de lo que tenemos conocimiento por Cancillería. Ese es más o menos el promedio. Y más o menos, y te cuento, hace unos días murió una persona tratando de pasar la frontera en Estados Unidos, y resulta que repatriarlo costaba 25 millones de pesos. De aquí a que sale ese reglamento hubiera sido más fácil meter algo de dinero en el presupuesto del cual tú pudiste haber hecho control político, donde pusieron 0 pesos para el 2022 en ayudas humanitarias, 0 pesos. Y lo pueden ver porque está público, eso está público en la registraduría, en la Cancillería. Entonces, tantas leyes y tanta legalización, nos toma 4 años hacer cosas cuando el control político es mucho más sencillo. Y es más sencillo porque, por ejemplo, tengo un muchacho que lleva 2 meses llamándome su familia, Juan Daniel Muñoz Bermúdez, que está detenido en Dubái. Y te pido públicamente como tu representante de los colombianos en el exterior. Llevo 2 meses tratando de localizar a Angie Tafur, que es la cónsul, que es la más cercana. Muy bonita en las fotos, sale con armas, es como una modelo, pero no nos ha podido contestar, y el muchacho fue condenado por usar un dron, porque él es fotógrafo y hace videos, y allá es ilegal usar drones, y lo condenaron por eso y no han podido deportarlo. Entonces, el control político es más importante que las leyes. La repatriación se puede hacer de cuerpos si tenemos plata en el tema de ayudas humanitarias, y no si lo dejamos como 0, como hay 0 para desplazamientos de cárcel y como hay 0 para ayudas sociales. Entonces, tantas leyes impiden que uno haga una gestión buena, pero pues es más fácil hacer control político. El tema de los sueldos es que nosotros tenemos más senadores que Estados Unidos, que tiene más de 400 millones de americanos. Y eso hace que el tema del Congreso sea una carga terriblemente grande en el presupuesto. O sea, podemos hacer algún tipo de ajuste, ya sea bajar sueldo, reducir personas, pero no entiendo cómo tenemos nosotros más senadores que Estados Unidos, que tiene 10 veces más la población de Colombia. Entonces hay muchos temas que hay que tratar y que hay que discutir, que obviamente un minuto no alcanza. En definitiva eso implica la importancia de todo esto, porque si nos quedamos cortos de tiempo es porque hay mucho todavía por dialogar. Vamos a darle la palabra al representante y candidato Juan David Vélez, que él tiene que irse, ya nos habían informado con anterioridad por temas de tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprovechar que él se va para que también cierre su réplica y haga un cierre de 1 minuto. Todos van a tener derecho a 1 minuto para hacer su cierre. Entonces, con Juan David Vélez lo vamos a hacer ahí, réplica y cierre, y ya después seguimos con las réplicas y cerramos también, pues porque ya estamos muy sobre el tiempo. Adelante, representante y candidato Juan David Vélez. Para una representación efectiva necesitamos informarnos bien.
Son más de 150 a 200 por año las solicitudes a la Cancillería para repatriación de personas que fallecen en el exterior, que recibe, no quiere decir que esa sea la cantidad de personas que mueren en el exterior. El Fondo Especial de las Migraciones atiende 3 sectores: las personas que están presas, las personas que están enfermas y las personas que fallecen en el exterior. Para el año 2022, el aumento fue del 20% comparado con el año 2021 y pasamos a 600 millones de pesos. Sé que es muy poquito, pero sí hay incremento. No podemos mentir diciendo que es cero. Viajes al exterior, pues es que visité 16 ciudades alrededor del mundo. 16 ciudades, Cristian, en medio de una pandemia. Eso es a visitar a la ciudadanía, eso es escuchar a los colombianos. Incluso hicimos una reunión fundamental del Congreso de la República en Miami, que usted asistió, que usted participó y que trajimos 12 congresistas, criticada para los que no han podido hacerla, pero muy efectiva para escuchar a la comunidad colombiana en el exterior, porque esto es con hechos, no con discursos. Y yo, como soy un ciudadano migrante, como he trabajado, como conozco la problemática de los colombianos en el exterior, tengo la experiencia, el conocimiento, tengo la sensibilidad para escuchar las problemáticas, pero sobre todo el corazón grande para buscarle soluciones a la ciudadanía. Por eso quiero buscar la reelección, porque hoy soy garantía de cumplimiento, porque le he cumplido. No es que se hagan muchas leyes, es que de verdad pusimos en la agenda pública del país a los colombianos en el exterior por primera vez. Y esa es la oportunidad de ratificar a una persona que con claridad, con coherencia y sin dobles discursos defiende a los colombianos en el exterior en el Congreso de la República. Por eso los invito a que voten del 7 al 13 de marzo por la mano firme y el corazón grande del Centro Democrático, marcando una X sobre su logo y el número 401. Juan David Vélez, garantía de cumplimiento. Muchas gracias por este tiempo y esta participación. Lamento tener que retirarme, pero la agenda me obliga a salir rápidamente a otra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue el candidato Hernando Barreto para su réplica y se van preparando todos y todas para su minuto de cierre. Adelante. Bueno, dos temas. Uno, en cuanto al presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo que no podemos, que el tema no necesariamente es cuánto es el sueldo, cuánto es cómo se usa el presupuesto del Congreso. Y el presupuesto del Congreso obviamente necesita ser controlado. Podemos reducir el número de congresistas. Eso no significa, y por eso cuando decía que aumentar la representación de colombianos en el exterior no significa que agregarle más, es simplemente distribuirlos diferente. Pero en temas de presupuesto, tanto en la Cancillería como en el Congreso, creo que es importante que estemos dispuestos a empezar a utilizar tecnología como blockchain, smart contracts, para controlar de manera efectiva cómo se utiliza ese presupuesto, tanto en la Cancillería como en el Congreso. Y en términos de representación, yo creo que pues, si surge un partido o no, puede ser una opción, pero no debería ser la única opción. Tenemos otras alternativas de participación democrática, agregando en una comunidad tan amplia, tan dispersa en el mundo, como es la de colombianos en el exterior, con la cantidad de millones que ya hemos hablado, 5 o 6 millones, necesitamos poder generar la posibilidad de que esa comunidad participe directamente, y una de las formas de hacerlo es a través de plataformas digitales donde haya conexión directa y prácticamente permanente entre los congresistas y sus electores y sus constituyentes, no necesariamente quienes lo eligieron, pero a quienes representan. Ojalá ese tipo de democracia digital participativa se diera en todos los niveles y para todos los territorios, pero por lo menos se debe hacer para los colombianos en el exterior, porque es imposible, sin usar la tecnología, mantener a todos los colombianos unidos en el exterior. Ese no es mi minuto de cierre, pero era la réplica. Okay. Tiempo, muy bien. Bueno, es que en definitiva yo sé que estos temas son apasionantes. Yo soy uno de los que además me encanta hablar de esto, pero ya vamos a finalizar. Entonces, cada una va a tener un minuto para que lo utilice como mejor quiera. Yo, antes de que ustedes tengan ese minuto, pues quiero aprovechar
o queremos aprovechar para dar las gracias al Colombian American Association y Colombian Studies Group, al sector productivo, a la academia que también envió sus preguntas, a la sociedad civil, a la ciudadanía, a cada uno de ustedes por su tiempo, a Vanessa, a quien le mandó un saludo también, muchísimas gracias, y a cada uno del equipo que está detrás de esto. Este es tal vez el último debate conversatorio, ya dentro de muy poquito comienzan las elecciones para Cámara de Representantes, para Senado, hay una consulta también presidencial ahí. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Recordar a la ciberciudadanía también que puede seguir en contacto con las candidaturas. Todos tienen redes sociales. Aprovechen para visitarlas, aprovechen para seguirles preguntando. Estoy seguro que ellos les van a responder. Miren sus programas electorales, comparen y ojalá tengan un voto inteligente y racional. Bien, entonces, ahora sí, con esta introducción, para también darles un poco de tiempo, aunque me imagino que ya lo tienen pensado, un minuto cada uno. Vamos a seguir con el tema del esfero. Apenas les haga así, por favor, cierren y adelante. Entonces, si quieren, propongo el siguiente orden como me está apareciendo aquí en la pantalla, no por otra razón. Me aparece primero Sondra McCollins, ella candidata del Partido Conservador con el número 403. Después me aparece Cristian Mancera, candidato que encabeza la lista del Partido Liberal con el número 401. Después me parece Carmen Ramírez, también ella encabeza, ella es de la Colombia Humana, encabeza la lista del Pacto Histórico con el 401. Y finalmente el minuto lo tiene el candidato Hernando Barreto del partido Alianza Verde con el número 402. Así que adelante, Sondra, con el minuto final. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un minuto es muy corto para explicar todas mis propuestas, así que lo primero que quiero hacer es invitarlos a mi página web www.sondramacol.com. Ahí pueden mirar todo lo que quiero hacer, hacerme preguntas, tener contacto directo conmigo. Una de las cosas que digo siempre es que tenemos muchos problemas y yo soy una solucionadora de problemas, así que estoy capacitada para llegar a resolver algunos de los problemas que tenemos. Lo otro es que la gente está cansadísima de los políticos. Yo no llevo como Juan David desde el 2010 haciendo política, ni he llegado al Congreso, ni he sido funcionaria pública, ni nada de eso. Y pues no soy política, pero soy abogada y voy a poner al servicio de la comunidad mis conocimientos y seguir aprendiendo de todo este proceso. Y pues lo tercero, que tengo un plan que está escrito en mis redes sociales. Espero que la gente lo chequee. Si desea que ese sea el plan que se siga adelante los próximos 4 años, pues los invito a votar por C403 del 7 al 13 de marzo y agradecer este espacio porque la gente, a pesar de lo que dice nuestro representante, la gente no sabe que tiene un representante que puede salir a votar y es importante difundir esta información para que todos podamos ejercer nuestro derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sondra. Candidata Sondra, adelante el candidato Cristian Mancera. Un segundo antes de empezar, ¿habrá posibilidad de replicar a lo que dijo Vélez antes de irse o no? Tienes un minuto para que lo uses como prefieras. No, entonces no hará la réplica porque se pierde el tiempo. Ok. Yo invito a los colombianos y colombianas en el exterior a votar por L401 a partir del lunes 7 de marzo. Usted va al consulado, pide el tarjetón y marca la L sin salirse del espacio y marca el 401. Pero yo le invito a votar por mí, no por nada distinto a un trabajo con hechos concretos. Hemos representado a la ciudadanía sin importar qué representan, qué ideología representan, si son de derecha, izquierda o de centro. Hemos hecho el trabajo, hemos abanderado causas de comunidades vulnerables sin hablar con un discurso populista, y dentro de ese contexto también hemos hecho la labor de ir a las regiones, de hablar con la ciudadanía en diferentes países. De mi propio bolsillo hemos estado haciendo esa representación paralela y por eso marcamos la diferencia. No aparecimos ayer, hemos hecho el trabajo y nuestro discurso es un discurso de inclusión social para todos los colombianos en el exterior. Yo a usted no le voy a imponer mi modo de pensar. Lo que voy a hacer es imponer en la agenda nacional a los colombianos en el exterior. Y distinto a lo que dijo el señor Vélez, no fue a las regiones. Yo asistí a la audiencia pública que hizo aquí en Estados Unidos cuando yo ya había hecho 2 audiencias públicas en el Senado y le había dado a la comunidad colombiana en el exterior la posibilidad de visibilizarse. Y cuando estuve en esa audiencia, fui escoltado y fui acá prácticamente amenazado por estar protestando a las afueras de esa reunión.
el absurdo de traer una comisión segunda después de 3 años de representación a vacunarse, no a representar a absolutamente nadie. Ese es el descaro de este señor. Entonces, dentro de ese contexto, fuera Centro Democrático, fuera los absolutismos en esta cruz de los colombianos en el exterior, y por eso nos la vamos a jugar con L401. Muchas gracias. Vamos ahora con la candidata Carmen Ramírez del Partido Colombia Humana. Adelante, candidata. Partido Colombia Humana y, por supuesto, cabeza de lista del Pacto Histórico, la apuesta que además piensa, por supuesto, en cómo incluir los temas de migración en el Congreso para darle salida adecuada. Yo les invito a votar por mí por varias razones. La primera, porque soy una colombiana de esas muchas personas que salimos no a montar nuestras oficinas porque somos profesionales, no a trabajar en trabajos altamente calificados, sino por el contrario. Soy esa mujer que representa la colombianidad de a pie, las personas que venimos a trabajar y a enfrentarnos a una vida en donde las legislaciones a nivel global y a nivel mundial en general cada vez son más racistas, discriminadoras y excluyentes y nos obligan a simplemente no migrar, nos obligan y nos confinan a que nos quedemos en nuestro país a pesar de la violencia, a pesar de la criminalidad, a pesar de la guerra. Yo soy una de esas mujeres que puede y conoce de primera mano esa situación, pero además también sigo haciendo activismo, sigo trabajando por los derechos de la migración desde Suiza, donde hemos trabajado también de la mano para modificar la política pública, especialmente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas por las violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales que cometen en territorios como el mío. La apuesta nuestra es un pacto por la paz y el buen vivir de la migración en Colombia, de la migración colombiana en el mundo, y les invito a votar por Carmen Ramírez Boscán. Muy fácil, pacto histórico, X en el pacto histórico y X en el número 401. Y no olviden que además para las elecciones pueden pedir el tarjetón para la consulta presidencial. Yo voy a votar por Gustavo Petro y además pueden pedir también el tarjetón para el Senado. Muy fácil, solamente tienen que votar pacto histórico. Carmen Ramírez Boscán, pacto histórico 401. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya para el cierre de todas las candidaturas que tuvimos en el día de hoy, sigue Hernando Barreto, candidato del partido Alianza Verde. 1 minuto, por favor, y adelante. Muchísimas gracias. Primero, invitarlos a visitar verde402.com. Ahí van a poder encontrar todas las propuestas, los pilares de nuestra campaña, que son la transparencia, para lo cual proponemos llevar tecnología para combatir la corrupción, la inclusión, para poder conectar a toda la diáspora a través también de soluciones digitales donde podamos realmente estar representados, pero sobre todo por las oportunidades, la generación de oportunidades, tanto en el tema de reentrenamiento, en el tema de talento para los colombianos en el exterior, como en generación de oportunidades de emprendimiento, en lo cual tengo un récord de más de 10 años trabajando, generando realmente resultados, conectando al ecosistema de innovación y emprendimiento de Colombia con el sistema de innovación, tecnología y emprendimiento de los Estados Unidos, donde hemos logrado efectivamente mostrar con hechos una alternativa para el desarrollo económico del país. Mi invitación es a votar por Verde 402 en el tarjetón para la Cámara, también acompañarnos con Viviana Barberena en el Senado, la número 2 de la coalición Verde Esperanza, que nos trae todas las enseñanzas del profesor Mocus, y votar por Sergio Fajardo en la consulta de Centro Esperanza para la presidencia de la República.
Yo quiero cerrar una nota muy final. Quisiera invitar a los candidatos y a las candidatas a que se informen un poquito más eficientemente sobre el porqué de las 24 semanas del aborto. Es un 10% de mujeres el que acude a un aborto de 6 meses. Por favor, recuerden que en el 2020 parieron más de 4.000 niñas. Por favor, recuerden que vivimos en un país donde el acceso médico es difícil, que esa ventana que abrió la Corte busca proteger a las mujeres más vulnerables. Entonces les pediría que revisaran un poquito esa contundencia del no, porque se está respondiendo a las características contextuales de un país y se desinforma cuando se cree y se dice que el aborto sucede a las 24 semanas, cuando es la excepción. Así que les invitaría mucho porque es importantísimo que nuestros representantes estén sintonizados para deshacer la misoginia y las estructuras patriarcales en las que vivimos. Una invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los candidatos, a Hernando, a Cristian, a Sandra, a Carmen y a Juan David que se retiró, a los moderadores, a Vanessa y a Javier y a todo el equipo que estuvo detrás de esta organización de este evento. Hay muchísimas otras preguntas que se quedaron por hacer, pero bueno, esperamos que haya sido un debate muy informativo para todos los colombianos en el exterior que van a votar, y también les agradezco a todos los candidatos que fue un debate con mucha movilidad, con mucho respeto, que eso es lo que nos importa al final del día. Les agradezco mucho y nos vemos en nuestro próximo debate presidencial, y muy buena suerte a los candidatos, y espero que los podamos tener muy pronto de nuevo en este programa. Feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, Lina. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.